hasta acá, hasta el Hospital San Juan de Dios, por medio de una fundación Simón Bolívar. En Venezuela le detectaron una enfermedad llamada retinoblastoma. Yo lo que hice fue, busqué por internet cuál es el mejor hospital en Barcelona para niños con retinoblastomas y eso. De una vez en la página me salió fue Hospital San Juan de Dios. Yo dije, cónchale, entonces estoy en las mejores manos, de verdad. Y yo dije, no, ya, ¿para qué? Si estoy en las mejores manos y lo que Dios quiera, pues. Porque ya gracias a Dios salimos de la enfermedad y ya no voy a entrar más a pabellón ni nada. Y yo estoy bien, no lloré. Y yo lo miré, me eché a reír, le di un beso y le dije, te lo prometo, papi, no lloro más. Hasta el son de hoy el niño, yo no he llorado más y el niño va por la calle como si nada, corre, camina, brinca, va para los parques, juega en los parques, me dice, papi, vamos acá, papá, vamos para allá. Y en realidad, ok, lleva su vida normal. Nuestro centro es pionero en el tratamiento con quimioterapia intraarterial de retinoblastoma en Europa. El retinoblastoma es el tumor más frecuente en niños y nosotros recibimos muchos pacientes con enfermedad avanzada y en algunos de esos casos podemos aplicar la quimioterapia intraarterial para intentar mantener esos ojos. Afortunadamente tenemos muchos pacientes con buenos resultados y conseguimos mantener el ojo y en algunos de ellos pues también una visión útil que les permitirá pues ser autónomos en su vida habitual. Sin embargo, en algunos casos, como por ejemplo el caso de Hooke-Iber, en el que la enfermedad está tan avanzada, pues tenemos que optar por la enucleación para evitar la diseminación de la enfermedad y no tenemos que olvidar que esto es un tumor y que puede producir diseminación fuera del ojo y podría acabar produciendo la muerte, con lo cual pues en algunos casos tenemos que acabar enucleando. A pesar de eso, pues podemos mantener unas condiciones estéticas muy adecuadas, como ese ha sido el caso de Hooke-Iber. Aquí en el hospital, gracias a Dios, hemos sido bien atendidos, con las enfermeras, con los médicos, el doctor Catalá, el doctor Salvador, la licenciada Ana, Laura, Sonia, Estel, entre otras enfermeras que están aquí en el 5º piso del Hospital San Juan de Dios en el área de hospitalización.